La frialdad con la que el crimen ha impactado a los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana es alarmante. Todo parece indicar que la empatía se está desvaneciendo entre algunos jóvenes, quienes cada vez con más frecuencia manifiestan impulsos destructivos y deseos de muerte. La evidencia más cruda de esta deshumanización la deja en el caso de Kayla Nicole, una niña de apenas 13 años que fue arrancada de este mundo de la forma más brutal e inimaginable, con sus extremidades separadas del cuerpo y señales claras de tortura, tal como quedó documentado en el informe forense entregado por las autoridades. Las investigaciones posteriores helaron aún más a la ciudadanía, al revelarse que el responsable del crimen no era un adulto ni un criminal experimentado, sino otro adolescente de apenas 15 años, que actuó con premeditación, saña y escalofriante sadismo. Hoy, desde Narcocrónicas, te contaremos los detalles de este crimen que marcó un antes y un después en la conciencia colectiva de un país. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. La Fiscalía General del Estado de Baja California ha confirmado un giro macabro en el feminicidio de Kayla Nicole Duarte Acevedo, de 13 años de edad, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado el pasado 2 de julio en la colonia El Rosario, de abajo de San Quintín. Las investigaciones apuntan que Cristian Iván, de 16 años y principal sospechoso, planeó con escalofriante antelación el brutal crimen. Según él, se inspiró en la serie Dexter. Tras la detención del adolescente, un cateo en su domicilio reveló una serie de dibujos detallados que, según los peritajes, sirvieron como una guía macabra para la ejecución del feminicidio. La fiscal general María Elena Andrade Ramírez aseguró que estos bocetos son prueba irrefutable de la premeditación, alevosía y ventaja con la que actuó el menor. Estaba planeando la ejecución y la posterior desmembración del cuerpo de la pequeña, declaró la fiscal Andrade, subrayando que estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el crimen fue meticulosamente pensado y no el resultado de un impulso repentino. Los dibujos encontrados son perturbadores. Uno de ellos muestra un cuerpo humano con marcas precisas en la zona donde Kayla sufrió lesiones, mientras otro retrata una figura con un brazo seccionado. Un tercer boceto, aún más inquietante, exhibe un cuerpo completamente mutilado, coincidiendo con las lesiones post-mortem que el servicio médico forense documentó en la víctima. Según las investigaciones, Cristian citó a Kayla en un lugar conocido como La Cueva, donde se presume ocurrió el asesinato. Momentos antes de su muerte, Kayla logró enviar un mensaje de texto a una amiga, advirtiendo que se sentía en peligro. Lamentablemente, este mensaje no fue reportado a tiempo a ningún adulto, y al día siguiente, la madre de Kayla denunció su desaparición. La necropsia reveló que las causas de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un golpe contundente. Las mutilaciones del cuerpo se realizaron post-mortem con un instrumento cortante aplicado a la fuerza. Algunas partes del cuerpo de Kayla, como los brazos, aún no han sido localizadas y se cree que pudieron ser arrastradas por animales. A pesar de la contundencia de las pruebas y la brutalidad del crimen, la fiscal Andrade Ramírez advirtió que el Código Penal de Baja California establece un límite de 5 años como pena máxima para menores de edad, incluso en caso de extrema violencia como este. Este caso ha reabierto el debate sobre la legislación actual para adolescentes infractores, generando llamados a una revisión que permita sanciones más acordes a la gravedad de delitos cometidos con tal nivel de premeditación y saña. La Fiscalía buscará aplicar la pena máxima permitida por la ley para Cristian. Sin embargo, este trágico suceso pone de manifiesto una posible brecha legal entre crímenes de esta magnitud perpetrados por menores de edad. La violencia en México no es un fenómeno reciente ni aislado, es la manifestación visible de una crisis estructural que se ha gestado durante décadas y hoy se expresa con crudeza en asesinatos, desapariciones, extorsiones y desplazamientos forzados, fosas clandestinas y comunidades enteras bajo el control del crimen organizado. Hablar de la violencia en México es hablar de un país atrapado en una guerra no declarada,
Una guerra donde las líneas entre criminales, autoridades y civiles están cada vez más desdibujadas. Para entender por qué la violencia persiste y se intensifica, es necesario mirar más allá de los titulares a las raíces profundas de un sistema roto. Uno de los factores más evidentes es el narcotráfico y la llamada guerra contra el narco, iniciada formalmente en el 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. Esta estrategia, que consistió en militarizar la seguridad pública y desplegar al ejército en las calles, no resolvió el problema, lo multiplicó. Los grandes cárteles como el de Sinaloa, los Zetas, el del Golfo o el de Juárez comenzaron a fragmentarse con cada golpe que recibían desde el Estado. La caída de sus líderes no significó la derrota del crimen, sino su evolución. Decenas de células pequeñas, más agresivas y con menos códigos internos, comenzaron a disputarse los territorios. En lugar de una estructura de poder definitiva, se generó un caos criminal donde cada grupo buscaba imponerse por la vía más rápida, el terror. Esta violencia se amplificó con la corrupción sistemática que atraviesa en todas las instituciones del Estado mexicano. Durante años, gobernadores, alcaldes, fiscales, policías y militares han sido denunciados por vínculos con el crimen organizado. Muchos de ellos no solo permitieron que los cárteles crecieran, sino que se convirtieron en parte de su estructura operativa. El dinero del narcotráfico ha infiltrado campañas políticas, ha financiado estructuras de poder local y silenciado investigaciones. El resultado es una impunidad abrumadora en México. Más del 90% de los delitos no se resuelven. El mensaje para los criminales es claro: puedes matar, secuestrar, extorsionar o desaparecer a alguien y probablemente no te pase nada. Esta impunidad es combustible para el horror. Además de la corrupción, hay una profunda debilidad institucional en muchas regiones del país. El Estado simplemente no tiene control ni presencia real. Hay pueblos donde los policías municipales han sido asesinados o comprados y donde los grupos armados patrullan como si fueran la autoridad. La ciudadanía vive entre dos fuegos. Por un lado, la amenaza del narco y por el otro, la desconfianza hacia las fuerzas del orden, que muchas veces están coludidas o actúan con brutalidad. En estos lugares, ser neutral es casi imposible. Los criminales reclutan a la fuerza. Las mujeres son utilizadas como botín y los niños crecen viendo cómo el miedo rige la vida diaria. Cuando el Estado desaparece, lo que queda es la ley del más fuerte. La pobreza y la desigualdad también son causas profundas de la violencia. En un país donde millones de personas viven sin acceso a la salud, educación y empleo o vivienda, el crimen se convierte en una alternativa atractiva. Muchos jóvenes, especialmente en zonas rurales o marginadas, ven en el narco una forma de escapar de la miseria. El crimen organizado ofrece dinero, poder, respeto y una supuesta identidad, mientras el Estado les ha abandonado. Los cárteles le ofrecen pertenencias. Así, se ha gestado una generación de sicarios adolescentes, halcones menores de edad, transportistas sin otra opción, víctimas que se convirtieron en verdugos por necesidad o por supervivencia. Y se ha desintegrado tanto el imaginario colectivo que se presentan casos como este, el de Cristian, crímenes con sadismo y dignos de un psicópata. Otro aspecto determinante es la cultura del narcoglorificación, que ha calado entre los sectores importantes de la sociedad mexicana. Corridos que ensalzan a los capos, series de televisión que los humanizan y redes sociales que lo convierten en figuras casi mitológicas han distorsionado la percepción colectiva. Para muchos jóvenes, ser narco no es un motivo de vergüenza sino de orgullo. Los jefes de los cárteles son vistos como líderes carismáticos, valientes, incluso justicieros. Se les admira no solo por sus crímenes, sino por su capacidad de ascenso, su riqueza y su poder frente al gobierno. Esa narrativa no nace sola, es producto de un entorno donde la legalidad no ofrece aspiraciones reales y donde la figura del criminal parece más cercana que la del maestro, el médico o el juez. La geografía también juega un papel importante. México comparte una frontera de más de 3.000 kilómetros con los Estados Unidos, el mayor consumidor de droga del mundo. Esa frontera es una ruta estratégica para el tráfico de cocaína, fentanilo, heroína, metanfetaminas y armas, mientras el flujo de drogas se dirige al norte. Las armas y el dinero regresan al sur. Esta dinámica alimenta el poder de los cárteles, que se modernizan
Se arman con tecnología militar y operan como verdaderos ejércitos privados. Los grupos criminales ya no solo trafican drogas, extorsionan, secuestran, cobran cuotas, explotan migrantes, extraen recursos naturales y se infiltran en negocios legales. Son economistas paralelas que compiten con las del Estado. También hay que hablar del desplazamiento forzado. En los últimos años, decenas de miles de personas han huido de comunidades por culpa de la violencia. Familias enteras abandonan sus hogares ante las amenazas de los grupos criminales y muchas veces lo hacen en silencio, sin que su drama aparezca en los medios. Estos desplazamientos no solo destruyen proyectos de vida, sino que fragmentan el tejido social, dejan territorios vacíos que luego son tomados por el crimen y alimentan la espiral de la violencia. La violencia en México no se limita a enfrentamientos entre los cárteles, atraviesa todos los niveles: feminicidio, violencia intrafamiliar, linchamientos comunitarios, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de periodistas, desapariciones forzadas y tortura sistemática. Es una violencia que se ha normalizado, que se vive en la calle, en el transporte público, en las escuelas, en las redes sociales. Una violencia que no distingue clases sociales, aunque sí castiga con más fuerza a los más pobres. En el fondo, la violencia en México no solo es un problema de crimen, sino de Estado. La ausencia de este mismo, donde más se necesita, y de exceso de Estado, donde más daño hace. Un país que permite a sus ciudadanos que vivan bajo el yugo del miedo. Es un país que está fallando. Las soluciones no serán más rápidas ni simples. Requieren una transformación profunda de las instituciones, una estrategia integral que combine justicia social, combate a la impunidad, educación, fortalecimiento comunitario y un rediseño total de la seguridad pública.